¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este video, como te dice el título, vamos a aprender cómo crear un speedrumping correctamente y además aprenderemos a hacer un slow motion a 24 fotogramas por segundo. Estoy grabando este video fuera de mi ciudad, pero no podemos parar de seguir creando contenido de calidad. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que la información te puede ser muy útil. Bien, chicos, ya estamos aquí en nuestro ordenador y ya tengo Adobe Premiere abierto en mi computadora y ustedes van a poder ver qué es lo que voy a hacer en todo el momento. Lo primero que vamos a ver es cómo hacer un slow motion a 24 fotogramas por segundo. Les voy a mostrar las propiedades de este video para que ustedes puedan ver cómo ha sido grabado. Por acá están las propiedades y vamos a ver que está grabado en 4K y que tiene una velocidad de fotograma de 24 fotogramas por segundo. Entonces lo que vamos a hacer es una comparación de cómo quedaría esta primera versión del slow motion simplemente bajándole la velocidad, y el otro que les voy a mostrar ahora, que es bajándole la velocidad pero agregándole algo más, y el resultado va a ser muchísimo mejor. Entonces vamos a recortar el clip para poder hacer este ejercicio. Voy a cortar esta parte que no me sirve y la parte del final vamos a esperar a que nuestros dos actores salgan de escena y lo vamos a dejar acá. Entonces vamos a reproducir qué tal se ve este clip tal cual. Esta es la velocidad real. Aquí aparece mi primer actor, luego sale la segunda actriz y luego ambos se van a ir de escena. Bien, este sería el clip con la velocidad normal. Entonces vamos a hacer la primera versión de este slow motion. Vamos a darle clic derecho a nuestro clip, vamos a buscar la opción que diga velocidad / duración. Y aquí nos va a aparecer este panel donde nos indica la velocidad original de nuestro clip, es el 100%. Entonces yo quiero hacer un slow motion al 40%, escribo 40 y le doy a aceptar. Vamos a renderizar el clip para ver cuál es el resultado final. Para esto me voy a secuencia, vamos a ir a la opción donde diga procesar de entrada a salida y esperamos a que esto renderice. Y una vez que este video con el efecto ya haya renderizado, vamos a ver cuál es el resultado de esta primera versión del slow motion. Vamos a darle enter y vemos tal cual que la imagen está un poco más ralentizada, pero vemos que se ven algunos trasteos en los fotogramas. Es como que se ve medio parado y este no es el slow motion que nosotros buscamos. Entonces vamos a hacer la segunda versión, que es el método que yo recomiendo para que hagan este tipo de slow motion si es que están usando videos que tengan fotogramas como 30 fotogramas por segundo o 24 fotogramas por segundo. Si están grabando 60 fotogramas por segundo, realmente quizás esta primera versión podría funcionar. Entonces ahora les voy a mostrar los dos sencillos pasos que ustedes tienen que seguir para realizar este efecto del slow motion a 24 fotogramas por segundo. Vamos a darle nuevamente clic derecho, vamos a buscar la opción donde diga velocidad duración y vamos a hacer el mismo paso, 40%, pero esta vez vamos a irnos a la última opción que dice interpolación de tiempo. Para esto nosotros vamos a darle a clic donde dice flujo óptico, vamos a dejarlo ahí y le vamos a dar a aceptar. Ahora sí, vamos a ver cuál es el resultado de este efecto. Ahí está nuestro slow motion un poco más fluido, ya no tenemos estos trasteos de imagen. Igual les voy a dejar las dos comparaciones de los dos métodos, el método 1 y el método 2, para que ustedes decidan cuál es la mejor opción para ustedes. Entonces ahora vamos a ver cómo realizar un speedrumping. Es tan sencillo como la primera parte de este slow motion. Entonces vamos a ver, esta vez he escogido estos dos clips para poder practicar este speedrumping. De todas maneras les voy a mostrar cuáles son las propiedades de este clip y nos vamos a ir a la opción nuevamente a propiedades y van a ver que este clip de drone ha sido grabado igual a 4K, pero esta vez a 30 fotogramas por segundo. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a aplicar el efecto. Vamos a revisar nuevamente cuál es nuestro clip y lo primero que tenemos que hacer es elegir qué parte del video es donde queremos aplicar este efecto de speedrumping. Por ejemplo, yo voy a poner algunos marcadores y voy a comer desde acá. Voy a poner un marcador aquí en la parte de mi clip.
y quiero que se coma con este efecto hasta acá. Entonces lo que va a pasar es que yo voy a aplicar este efecto de speed ramping en esta parte de mi clip, en la que está seleccionada. Y lo que tengo que hacer es irme al inicio de mi clip. Ven que les va a aparecer igual en todos los clips que ustedes tengan cargados en Adobe Premiere, este símbolo que dice FX. A este símbolo le vamos a dar clic derecho, no en nuestro clip, porque si le damos acá no nos van a aparecer las opciones que nosotros buscamos. Nos vamos a FX, le damos clic derecho y van a aparecer tres opciones: movimiento, opacidad y reasignación de tiempo. A nosotros nos interesa esta parte, la reasignación del tiempo, y le damos clic a donde dice velocidad. Y lo primero que tengo que hacer es ubicarme sobre esta línea que ha aparecido una vez que yo apliqué el efecto de reasignación de tiempo, velocidad. Se me ha marcado esta línea dentro de mi clip, no sé si la ven, que está casi al medio. Entonces lo que voy a hacer es colocar mi mouse sobre esta línea y el marcador que he puesto. Y en este caso yo estoy grabando con una MacBook Pro. Voy a presionar comando y van a ver que mi mouse va a cambiar. Se ha puesto blanco y esta vez tiene un símbolo de un más ahí abajo. Entonces le voy a dar clic. En caso de que tú estés grabando en un ordenador que tenga Windows, lo único que tienes que hacer para reemplazar lo que es el comando y el clic, tienes que presionar la tecla Alt más el clic y te va a aparecer la misma opción. Entonces tenemos los dos marcadores de inicio y fin que hemos marcado nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es bajar la velocidad o subir la velocidad. Pero recuerden que como hemos visto las propiedades de este clip, está grabado a 30 fotogramas por segundo, entonces no me conviene bajarle la velocidad porque el slow motion se va a ver mal, como ya vimos anteriormente. Entonces en este caso, si nosotros tenemos un clip que está a 24 o 30 fotogramas por segundo, lo que nos conviene es subir la velocidad. Entonces, para terminar nuestro efecto, lo que vamos a hacer es colocarnos en cualquier parte de la línea dentro de los marcadores que hemos colocado, y le vamos a dar clic y vamos a arrastrar el mouse hacia arriba. Y lo que va a pasar ahora es que, como pueden ver, el marcador del final se va a juntar o se va a acercar al primero, y esto es porque vamos a cortar toda esa distancia, la vamos a cortar en ese pequeño espacio, y es porque estamos subiéndole la velocidad. Entonces yo quiero que el speed ramping sea de esta duración. Vamos a soltar ahí y mi clip se ha cortado porque le he subido la velocidad. Entonces vamos a ver cómo ha quedado este efecto desde acá. Pero si quieres mejorar el resultado de tu speed ramping, lo que puedes hacer es acercarte a tus marcadores. Por ejemplo, me voy a acercar al final y lo que voy a hacer es coger uno de los lados de este marcador azul y lo voy a estirar, y esto va a funcionar como una especie de transición para que el movimiento del inicio y el fin del speed ramping no sea tan brusco, el cambio de velocidad. Y vamos a hacer lo mismo con el primero. Vamos a ponerle una especie de transición que dure todo esto de acá, y luego recién voy a aplicar el efecto de la velocidad. Como pueden ver, ya lo hemos dejado acá y vamos a ver cuál es el resultado. Y ahí tenemos el speed ramping aplicado correctamente. Entonces, si no te ha quedado claro, vamos a hacer este efecto del speed ramping una vez más, pero esta vez vamos a ponerlo un poquito más complicado y vamos a hacer cámaras lentas y cámaras rápidas también en el mismo clip, aplicando lo que es el speed ramping. Voy a eliminar este clip. Este sí que está grabado a 1920 x 1080, como puedes ver, y está grabado también a 120 fotogramas por segundo. Entonces aquí sí nos va a funcionar correctamente lo que es el slow motion aplicando el speed ramping. Vamos a ajustar esto a nuestro fotograma, y una vez que tenga ya los marcadores como referencia, lo que voy a hacer es acercarme y vamos a repetir los mismos pasos que hemos hecho antes. Vamos a asegurarnos que el FX esté marcado en la reasignación de tiempo y en velocidad para que nos aparezca esta línea de en medio, y esta línea es la que nos va a marcar para aplicar el efecto. Entonces me voy a colocar nuevamente sobre esa línea, comando clic. Voy a crear el primer marcador de la velocidad, me voy al segundo marcador, nuevamente comando más clic, le doy clic sobre la línea al siguiente marcador y hago lo mismo, comando clic. Bien, para el primer espacio lo que yo quiero es que se haga una cámara rápida para que se coma todo este tiempo. Entonces lo que voy a hacer es cliquear sobre cualquier parte de esta parte, y lo que voy a hacer es comerme ese tiempo que quiero que se vaya de mi video para que sea mucho más rápido esa parte. Luego en esta parte quiero que se vaya como una especie de slow motion, entonces voy a bajar la velocidad al 50%, lo dejamos ahí, y aquí nuevamente quiero una cámara normal, y aquí para el final quiero que esto vamos a subirlo porque quiero terminar de una forma distinta y que se vaya nuevamente a una cámara normal. Y bien chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que la información que hayas podido encontrar te haya sido de utilidad. Y si tienes alguna pregunta, por favor escríbeme en la caja de comentarios, que me gusta saber sobre todos ustedes. No olvides suscribirte si eres un usuario nuevo en mi canal de YouTube, dejar tu like, tu comentario, y nos vemos en un próximo episodio. Chao.